Buenas tardes, o buenos días, perdón. Hoy vamos a avanzar ya a la penúltima parte de este capítulo, que corresponde a ver, como se mencionaba, hoy vamos a tocar el concepto de lo que es mezcla de gases dentro de este capítulo, que corresponde al estado gaseoso, ¿no? Mezcla de gases ideales. Hasta el momento nosotros hemos visto o hemos analizado las leyes de los gases ideales a sustancias puras. Hemos analizado oxígeno, nitrógeno, helio, etcétera, ¿no? Hemos resuelto problemas con sustancias puras. Pero en la naturaleza nosotros vamos a encontrar no necesariamente aquello, sino podemos encontrar sustancias que están en forma de mezcla. Tal es el caso del aire, ¿no? Que nosotros respiramos. El aire es una mezcla de gases, principalmente compuesta por nitrógeno en un 79% y oxígeno en un 21% aproximadamente, ¿no? Ahí también tenemos otras sustancias como el helio, el argón, ¿vamos? Entonces, nosotros estamos respirando ahí. Entonces, en la naturaleza vamos a encontrar nosotros generalmente aquello, ¿no? Eh, mezclas, eh, mezclas de gases en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso de estudio ahora. Entonces, las leyes de los gases también se van a aplicar a mezclas, tales como el aire, el gas domiciliario que tenemos en casa, el gas natural, los gases del tubo de escape de los vehículos, los gases de las chimeneas de las fábricas, de la cocina, etcétera, ¿no? Podemos aplicar las leyes, ¿no? Un primer criterio que vamos a manejar es el de la cantidad de moles de la mezcla gaseosa. Vamos, eh, como estamos adicionando, en este caso, diferentes tipos de gases, entonces, para hallar la masa total, en este caso los moles totales, podemos aplicar una ecuación sencilla, ¿no? Simplemente adicionando los moles de cada gas. Entonces, la primera ecuación que vamos a manejar en esta parte es la suma de moles. En algunos casos le llaman balance de moles, ¿no? Los moles totales o moles de la mezcla, entonces, son iguales a los moles de los gases que componen dicha mezcla también. Vamos, si son dos gases, entonces adicionaré dos gases. Si son tres gases, adicionaré tres gases. Entonces, podemos ir resolviendo también problemas con esta ecuación. Es la primera que vamos a manejar de prioridad para resolver problemas de mezcla de gases. Donde decíamos, ¿no? NG1, NG2 representan a los moles de cada gas presentes en la mezcla. Y N sub M representa los moles totales de o los moles de la mezcla, o los moles totales, ¿no? Entonces, también podemos encontrar problemas con, con lo anteriormente visto, ¿no? Con mezcla, pero también problemas de extracción de gases, ¿no? De mezclas de gases, por ejemplo. Entonces, para estos casos, podemos aplicar ya sea la ecuación 1,22 o reformularla un poquito. Si tenemos adición de gas en la mezcla, podríamos aplicar la siguiente expresión. Estos son em, ecuaciones que más observarán que son más de criterio, ¿no? Por ejemplo, la mezcla final, los moles de la mezcla final serán iguales a los moles de la mezcla inicial más los moles adicionados. ¿Vamos? Si tenemos problemas de extracción, pérdida de gas en la mezcla, entonces podríamos nosotros aplicar una ecuación, ya pero con la diferencia, ¿verdad? Los moles de la mezcla final serán iguales a la diferencia entre lo inicial menos lo extraído. ¿Estamos? Entonces, como primeros criterios vamos a tener este tipo de casos. No estamos todavía tocando lo que es la ley de Dalton. No estamos dando ninguna condición
a estas ecuaciones. A cualquier problema, ya sea que la temperatura sea constante o no, el volumen sea constante o no, la presión sea constante, no le interesa estas ecuaciones, ninguna condición. Pueden resolver cualquier problema aplicando esta ecuación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Hemos avanzado ya lo que es la ecuación de estado, la ecuación Pavos-Atón, ¿verdad? Entonces, para resolver estos casos, lo que hacemos es aplicar una de estas ecuaciones, la 1,23 o la 1,24, y aplicar Pavos-Atón, despejar de cada Pavos-Atón, aplicar Pavos-Atón a cada estado, a la mezcla final, a la inicial o a la adicionada, o en este caso a la extraída. Despejamos número de moles y reemplazamos en estas ecuaciones. Y de ahí ya tenemos la respuesta. ¿Estamos? Veamos un ejercicio con este concepto entonces. Se tiene, nos dicen, una mezcla de gases que tiene una presión de 650 milímetros de mercurio y ocupa un recipiente rígido, desconocido. Se retiró cierta cantidad de la mezcla y se encontró que ocupaba 1,52 centímetros cúbicos a la presión de 760 milímetros de mercurio. Entonces, primero tenemos una mezcla inicial. Vamos a extraer cierta cantidad de mezcla de gas en ciertas condiciones de volumen y presión. La presión de la mezcla restante en el recipiente es de 600 milímetros de mercurio. Considerando todas las medidas, eh, considerando que todas las medidas se realizaron a la misma temperatura, calcular el volumen del recipiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vamos a ir resolviendo. Lo primero que tenemos que hacer, como se había indicado, los problemas que hemos visto anteriormente, es identificar los estados inicial y final. Ahora aquí vamos a adicionar algo más. Si hay adición, vamos a identificar ese gas adicionado con sus variables, volumen, presión, temperatura, número de moles, ¿ya? Y si hay extracción, lo mismo, ¿no? Esos moles extraídos con sus variables, también presión, volumen, temperatura, etcétera, ¿no? Para poder identificar qué podemos hacer con el problema. ¿Estamos? Entonces, identificamos aquello y ahí tenemos, por ejemplo, ya un resumen de los datos. Ya en la mezcla inicial, por ejemplo, tenemos una presión de 650 milímetros de mercurio, tal como plantea el problema, ¿no? El volumen no nos dan, solamente dice recipiente rígido de volumen desconocido, le colocamos B. Los moles iniciales tampoco, ¿ya? La temperatura inicial tampoco, le damos T, ¿ya? En la mezcla extraída, veamos en la mezcla extraída, nos dicen se retiró cierta cantidad de la mezcla. Entonces, la mezcla extraída es igual a 760, ¿verdad? En cuanto a su presión, nos referimos, 760 milímetros de mercurio. Y el volumen también nos dan, el volumen de la mezcla extraída es igual a 1,52 centímetros cúbicos. Entonces, nosotros, como hay presión, volumen, estaríamos extrayendo cierta cantidad de moles de la mezcla a una temperatura T que no nos indica. ¿Estamos? La mezcla final, ¿y por qué coloco T y T? Ustedes observarán que dice, considerando que todas las medidas se realizaron a la misma temperatura, entonces coloco T y T porque es temperatura constante. ¿Ya? También nos dan los datos de la mezcla final. La mezcla final, al extraer cierta cantidad de gas, nos dicen que tiene una presión de 600 milímetros de mercurio. El volumen de la mezcla final es un recipiente de volumen desconocido, rígido, entonces el volumen no va a cambiar. Si ustedes, por ejemplo, usan una garrafa de gas para, para la cocina, una vez que se ha acabado la garrafa o el gas dentro del recipiente, el gas licuado, no enflaquece la garrafa, ¿no ves? Su volumen sigue siendo el mismo, ¿ya? Otra cosa es hablar de un globo, por ejemplo, o de un émbolo. Ahí podríamos ver si va a haber cambio o no del volumen. En este caso no, porque el recipiente es rígido. Ojo, pues estoy colocando B y B. ¿Y por qué la masa, los moles extraídos tienen otro volumen? Porque plantea el problema y nos dice aquello, ¿no? Esa masa
Esos moles de gas tienen esta presión y tienen este volumen. Ojo. ¿Estamos? Entonces, algunos cometen el error de restar, por ejemplo, el volumen inicial menos el volumen de la mezcla extraída me sale volumen final. No, no se debe hacer eso. ¿Por qué? En el problema nos plantea que el recipiente es de volumen, es un recipiente rígido. Entonces, este dato de volumen simplemente me lo están proporcionando para que yo halle los moles de la mezcla extraída. Ese volumen es el volumen que ocupa esos moles extraídos a esa presión y a esa temperatura. Entonces, mucho cuidado con esto de los volúmenes en gases. Continuemos, los moles finales, ahí los tenemos, posiblemente los hallemos y vamos con la temperatura final. Lo que tenemos que nosotros hacer es plantearnos la ecuación anteriormente vista. Como es extracción, entonces la ecuación sería la mezcla final es igual a la mezcla inicial menos la mezcla extraída. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar, como les mencionaba, la ecuación de estado a cada uno. ¿Estamos? Entonces tendría que aplicar acá la ecuación de estado, aplicando la ecuación de estado. ¿Estamos? Vamos a aplicar la ecuación de estado, pero ¿a dónde? Vamos a aplicar la ecuación de estado a la mezcla final, a la mezcla inicial y a la mezcla extraída. ¿Estamos? A la mezcla final, por ejemplo, a ver, a la mezcla final, tendríamos lo siguiente. La presión, por eso es importante, ¿no? Anotar estos valores, fíjense, las variables, para darle la simbología correspondiente y no confundirnos, ¿ya? Acá, por ejemplo, le voy a colocar presión de la mezcla final, porque eso hemos indicado, ¿no? 600 milímetros de mercurio. El volumen es B, es igual al volumen inicial. Es igual al número de moles de la mezcla final por la temperatura. ¿Estamos? De acá, lo que les decía, yo despejo número de moles. ¿Por qué? Porque yo voy a reemplazar después acá en la ecuación 1,24 número de moles. Entonces despejo número de moles. Número de moles de la mezcla final es igual a la presión de la mezcla final por el volumen sobre, eh, sobre RT, ¿no? Lo mismo voy a hacer para la mezcla inicial. Vamos para la mezcla inicial. Para la mezcla inicial, entonces, nosotros decimos, con los datos de la mezcla inicial, decimos presión de la mezcla inicial por el volumen B, siempre lo hemos llamado, es igual al número de moles de la mezcla inicial por R por T. Despejando, aquí tenemos el número de moles de la mezcla inicial es igual a presión de la mezcla inicial por el volumen sobre T. ¿Estamos? Ya. Continuamos y vamos a hacerlo acá. Vamos a aplicar ahora la ecuación a la mezcla extraída. A la mezcla extraída. Entonces, para la mezcla extraída vamos a tener lo mismo. Tendremos la presión de la mezcla extraída por el volumen de la mezcla extraída. Este es diferente, ¿verdad? Es igual al número de moles de la mezcla extraída por la constante universal por la temperatura. Despejando, número de moles de la mezcla extraída es igual también a la presión de la mezcla extraída por el volumen de la mezcla extraída sobre T. Todas estas ecuaciones las vamos a reemplazar en la ecuación 1,24. Entonces, acá reemplazando
los moles en la ecuación 1,24, ¿ya? ¿Qué tendremos? Recordemos, era el número de moles de la mezcla final es igual al número de moles de la mezcla inicial. Como es extraído, es menos los moles de la mezcla extraído. Si reemplazamos, vamos a tener entonces la presión de la mezcla final por el volumen, ese no ha cambiado, por T. Esto es igual al número de moles de la mezcla inicial, presión de la mezcla inicial por el volumen, es el mismo que el final, sobre T, menos, acá sí vamos a tener una variación. Esto es la presión de la mezcla extraída por el volumen sobre T. ¿Estamos? De acá, ustedes podrán observar que como la constante universal es la misma para todos, se va a simplificar. Lo mismo que la temperatura. Este problema es a temperatura constante. Entonces, perdón, entonces acá simplificamos. Ya, vamos a simplificar aquello, ¿no? Entonces, vamos a simplificar. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar simplemente la siguiente expresión. La presión de la mezcla final por el volumen es igual a la presión de la mezcla inicial por el volumen menos la presión de la mezcla extraída esto es volumen de la mezcla extraída, perdón. Este es el volumen de la mezcla extraída, ¿verdad? Por el volumen de la mezcla extraída. Y de acá podremos despejar el volumen. Ya tienen ustedes ya más práctica. Me imagino que ya podemos directamente despejar esta expresión, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría? A ver, nos quedaría en un lado al frente, nos quedaría la presión de la mezcla extraída por el volumen de la mezcla extraída, ¿verdad? Ya. Pasamos al otro lado y tendríamos la presión de la mezcla inicial menos la presión de la mezcla final. Despejando el volumen por si acaso. Despejando el volumen me sale esta expresión. Pasamos al otro lado a restar. Ya factorizamos volumen, pasamos a dividir. Se van a simplificar los signos. O si quieren ustedes, esto lo llevan, la presión la llevan al otro lado. Es lo que he hecho, ¿no? Entonces, esto ya es más matemáticas. Me imagino que se comprende, ¿no? Esto ya, ya han dado el primer parcial, ya tienen mucha práctica, ¿no? Entonces podemos reemplazar los datos. El volumen entonces ya se puede hallar reemplazando los datos. Revisemos la presión de la mezcla extraída, volumen de la mezcla extraída y las presiones iniciales finales. A ver, la extraída es 760, 1,52 es el volumen, 650 y 600, ¿no? 650 y 600, ¿no? Entonces aquí abajo tenemos la presión de la mezcla inicial era 650, ya milímetros, perdón, si estamos bien, milímetros de mercurio, menos 600 milímetros de mercurio, que es la presión final. Acá la presión extraída es 760 milímetros de mercurio por 1,52, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, 1,52 centímetros cúbicos. Y con eso eh, podemos observar que los milímetros de mercurio se van y hallamos la respuesta, ¿no? Es 760 por 1,52
dividido 650 menos 600, ¿no? Y nos da el valor de 23,26. Perdón, es 1,52. 1,52, 23,10. Entonces la respuesta es 23,10 centímetros cúbicos. Espero que se haya entendido. Ustedes están observando que acá estamos aplicando simplemente suma de moles o resta de moles. Si se adiciona, se suman los moles adicionados. Si se extraen, se restan los moles adicionados. Se aplica la ecuación de estado a cada gas, en este caso al inicial, al final y al extraído, en este caso. Se despeja los moles, se reemplaza ya en la ecuación principal de moles y de ahí podríamos obtener las respuestas. Son muchos ejercicios que se pueden resolver con este método. Acá no hay restricciones, como ustedes pueden observar. Si nos dieran datos de temperaturas, cambiando datos lo haríamos. ¿Estamos? Se podría resolver. Entonces, o que el volumen sea diferente también. Entonces, acá no hay restricciones de nada con esta ecuación de suma de moles. Pueden resolver cualquier ejercicio sin restricciones. ¿Estamos? Entonces, continuamos. Ahora vamos a entrar al concepto de mezcla de gases, pero aplicando ya la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. Nos indicará lo siguiente. Sí, ahora sí vamos a tener dos condiciones. Las condiciones son temperatura y volumen constantes. Entonces, si la temperatura y volumen son constantes, ¿qué significa esto? Que todos los gases que están presentes en la mezcla tienen que tener la misma temperatura y tienen que tener el mismo volumen. Entonces, ¿qué significa esto? Que están confinados en un mismo recipiente. Si los gases se encuentran en un mismo recipiente, obviamente van a tener el mismo volumen, ¿verdad? Todos los gases de la mezcla. Y también van a tener la misma temperatura. Entonces, si están en un mismo recipiente, obviamente tienen la misma temperatura y el mismo volumen. Si ocurre esto, entonces la presión total de la mezcla será simplemente igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen dicha mezcla. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos ahí a nuestro primer gas, ¿ya? Tenemos al amoníaco, tenemos al oxígeno, tenemos al helio. A efectos didácticos, ustedes observarán que he colocado dos moléculas de amoníaco. Asuman que es una atmósfera. ¿Les parece? Cada molécula representa una atmósfera. Aquí en el oxígeno, ¿cuántos son? Con 4, entonces eran 4 atmósferas. En el helio tengo 1, 2, 3, entonces son 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto será la presión total acá, en la mezcla? Fíjense que acá arriba estoy dando la condición de que el volumen es el mismo, son el mismo recipiente y la temperatura también es la misma. Entonces, si ocurre esto, si el volumen y temperatura son iguales en todos los gases que se van a mezclar, recién, y hay condiciones, ¿no? Para sumar, recién yo puedo aplicar la suma de presiones. Si cada uno representaba 2 atmósferas, aquí tengo 2 más 4, 6 más 3, en este caso va a ser 9. Entonces, acá debería existir, la mezcla tendría que tener 9 atmósferas de presión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso nos dice, en resumidas cuentas, la ley de Dalton. Puedes sumar las presiones parciales de los gases, pero sí o sí las temperaturas y los volúmenes de los gases que se están mezclando o son parte de la mezcla tienen que tener la misma temperatura y volumen. Si uno de los dos cambia, ya no puedes resolver con suma de presiones. ¿Qué tienes que hacer?
Si uno de los dos no es constante, como en el anterior ejercicio, aplicar suma de moles. Lo que hemos hecho con el anterior ejercicio, eso nomás tienen que hacer. Suma de moles, eh, aplican la ecuación de estado, despejan moles, reemplazan y ahí está la respuesta. ¿Estamos? Entonces, acá decíamos eso, ¿no? Teníamos en cada recipiente teníamos los moles, ¿ya? Entonces, los moles de la mezcla son igual a la suma de los moles de los gases que pertenecen a dicha mezcla. Esta ecuación no tiene condiciones. A cualquier problema se puede aplicar. Ahora, si el volumen y la temperatura son constantes, solo si ocurre esta condición, se va a aplicar, como decíamos, esta otra ecuación. Si no ocurre esto, entonces no pueden aplicar, estarían cometiendo un error garrafal. O sea, aquí ni procedimiento pueden reclamar. ¿Estamos? Porque estaríamos mal. Entonces, solo se aplica suma de presiones cuando el volumen y la temperatura son constantes. En general, entonces, la ecuación es la suma de presiones parciales nos da como resultado la presión de la mezcla. Sí y solo si el volumen y la temperatura son idénticos para todos los gases que conforman la mezcla. Otra forma, bueno, acá nos indican, ¿no?, que P sub GI, P sub G1, G2, G3 son las presiones parciales, las vamos a denominar así, ¿ya? A las presiones de los gases que componen la mezcla, y la presión de la mezcla la representamos por P sub M. Ahora bien, podemos interpretar esta ley de otra forma, ¿ya? A ver, vamos a analizar esa otra interpretación de la siguiente manera. La ley de Dalton afirma que la presión parcial de cada gas es independiente de la existencia o no de los otros gases que se introduzcan al mismo recipiente. Ojo, la ley de Dalton afirma que la presión parcial de cada gas es independiente de la existencia o no de otros gases que se introduzcan al mismo recipiente. Entonces, otra forma de enunciar la ley es la siguiente. En una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión parcial igual a la presión que tendría si ocupase solo el mismo recipiente. A ver, pero es medio chino esto, ¿no? En una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión parcial igual a la presión que tendría si ocupase solo el mismo recipiente. Lo que les está diciendo es, si ustedes tuviesen una mezcla de dos gases, póngale oxígeno y nitrógeno, ¿ya? La mezcla, la presión del oxígeno es una atmósfera, la presión del nitrógeno es una atmósfera. Entonces, la presión de la mezcla es 2 atmósferas. Ustedes introducen, pónganle helio y ¿qué es lo que va a ocurrir con la presión? La presión del oxígeno, la presión parcial del oxígeno, no va a cambiar para nada por la existencia o no de otro gas. La presión del oxígeno es independiente porque solo va a depender de eh, de su cantidad de moles, del volumen y la temperatura del recipiente que el cual contiene. No le interesa si entran o salen gases. A cada gas, no estoy hablando de la mezcla, a cada gas. Veamos esto esquemáticamente. Ahí teníamos el ejemplito donde teníamos a la mezcla de gases, ¿no? Entonces, si a la anterior mezcla, por algún mecanismo, experimentalmente, por ejemplo, lo vamos a extraer al amoníaco acá, al amoníaco lo vamos a extraer, lo sacamos, buscamos algún método para extraer todo el amoníaco, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Tendríamos esto, ¿verdad? Tendríamos solamente una mezcla 2 donde va a existir solo oxígeno y helio. Les había dicho para efectos didácticos que consideren cada molécula, pónganle una atmósfera. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuántas atmósferas tenemos aquí en el oxígeno? 1, 2, 3 y 4. En el helio, 1, 2 y 3. En la mezcla original que teníamos acá, teníamos oxígeno, están con rojo, 1, 2, 3 y 4.
Después de haber extraído el amoníaco, 1, 2, 3, 4. Para el helio teníamos 3 en la mezcla original, cuando existía el amoníaco dentro de esa mezcla. Ahora en la mezcla 2, no. Si es que les había dicho, ¿no? Para efectos directos consideren que es una atmósfera, ya, no está pasando nada, la presión del oxígeno parcial no ha cambiado para nada por la extracción del amoníaco, tampoco del helio. Ahora lo mismo, si adicionamos nuevamente amoníaco, aquí vamos a aumentar dos moléculas más, ¿no ve? Entonces tampoco va a pasar nada, va a seguir siendo dos, en este caso 4 para el oxígeno, 3 para el helio. ¿Se entiende? Eso nos dice esta otra definición de la ley. En una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión parcial igual a la presión que tendría si ocupase solo el mismo recipiente. Entonces la presión de la mezcla seguiría siendo igual a la presión del oxígeno más la presión del helio. No le afecta nada. Lo único que afectaría que las presiones del oxígeno y del helio cambien es que si le adicionamos más gas de oxígeno o de helio, cambiaría. Si cambiamos las condiciones de volumen y temperatura, a recién cambiarían, pero estamos manteniendo constante. ¿Estamos? Porque eso dice la ley de Dalton, a volumen y temperatura constantes. ¿Estamos? Ahora le extraemos helio a esta mezcla 2, le vamos a sacar el helio. ¿Qué nos queda? Nos queda esto, que la presión de eh, el oxígeno, la presión parcial del oxígeno es igual a la presión parcial del helio, perdón, del oxígeno antes, ¿ya? O dentro de la mezcla. Si retrocedemos hasta el inicio de la mezcla inicial, teníamos aquí 4. Efectos didácticos, 4 atmósferas. Acá en la mezcla 2 tengo 4 atmósferas. Acá, al final, tengo 4. Entonces, la presión final va a seguir siendo, para el oxígeno en este caso, la misma, ¿ya? Entonces, se está confirmando esto, ¿no? Que a volumen y temperatura constante, la presión final ya no va a ser mezcla, pero a efectos didácticos también colocamos, será igual a la presión parcial del oxígeno. Lo mismo podemos hacer para un caso inverso, adicionando y vamos a llegar a la mezcla inicial. Entonces, a cada gas no le interesa si adicionas o no otro gas. Si es que se va a mantener el volumen y la temperatura constantes, entonces el valor de la presión no va a cambiar. Estamos hablando de la presión parcial de cada gas. ¿Estamos? Entonces, esta es otra forma de analizar la ley de Dalton o de las presiones parciales. Estamos llegando a lo mismo, ¿no? La suma de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla va a ser igual a la presión de la mezcla. A ver, resolvamos un ejercicio entonces con esto, con ese criterio. Un recipiente de volumen 0,5 litros está a una temperatura de 293 Kelvin. Contiene 0,5 moles de oxígeno y 0,07 moles de hidrógeno. Determinen las presiones parciales y la presión de la mezcla. Ahí está, dice, ¿no? Un recipiente de volumen 5 litros está a una temperatura de 293 Kelvin y contiene 0,5 moles de oxígeno y 0,7 de nitrógeno. Determina las presiones parciales. Acá tienen que recordar lo siguiente. Los dos gases que ya conforman la mezcla están en un mismo recipiente. Al estar en un mismo recipiente, obviamente pues, tienen el mismo volumen, todos los gases incluida la mezcla, y tienen la misma temperatura. Recordemos que los gases ocupan todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿verdad? ¿Ya? Recordemos también que la presión de un gas es homogénea en todo el recipiente que lo contiene. Recordemos también que en el caso de la temperatura, ya acá tendríamos que tener, en este caso, una temperatura homogénea en todo el recipiente. ¿Estamos? Entonces, bajo esas consideraciones, ojo acá, cuando los gases están ya en un recipiente, ya consideramos pues que tienen el mismo volumen y la misma temperatura.
O sea, no es necesario ni mencionarles por lo visto en teoría anteriormente y descrito hace un momento. Entonces vamos resolviendo. Vamos a aplicar la ecuación de estado a cada uno de los gases que componen ya la mezcla. El volumen y la temperatura son los mismos para los gases y la mezcla, porque ocupan el mismo recipiente, ¿no? Entonces, vamos a ir resolviendo. Entonces, acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tengo los datos del recipiente, dice el volumen para todos es 5 litros, el volumen para todos es 5 litros, la temperatura para todos es 293 Kelvin. ¿Estamos? ¿Qué podemos hacer acá? Contiene 0,5 moles de oxígeno y 0,7 moles de hidrógeno. Entonces también tenemos los datos de los moles de oxígeno igual a 0,5 moles y los moles de hidrógeno iguales a 0,7, en este caso moles, ¿no? Determinen las presiones parciales. Si tengo volumen y temperatura, ya, que son los mismos para el oxígeno y para el nitrógeno, entonces tengo para el oxígeno en un primer caso número de moles, temperatura y volumen. Para el hidrógeno, número de moles, temperatura y volumen. Puedo aplicar la ecuación de estado a cada uno. Entonces, la ecuación de estado al oxígeno. ¿Estamos? Si aplicamos la ecuación de estado al oxígeno, ¿qué tendríamos? Presión del oxígeno por el volumen, es B simplemente, ¿no? Es igual para todos, es igual al número de moles, en este caso de oxígeno, por E y por T. ¿Vamos? De ahí podemos despejar la presión del oxígeno. La presión del oxígeno será igual a, en este caso, el número de moles de oxígeno por T sobre el volumen, ¿verdad? Reemplazando valores, el número de moles de oxígeno es igual a 0,5 moles. Por la constante universal, no nos mencionan acá en qué unidades quieren, ¿verdad? No nos dicen que sea en atmósferas, en milímetros de mercurio, en pascales. Entonces nosotros aquí tenemos la libertad de elegir, ¿no? ¿Ya? Porque depende de la constante universal en qué unidades saldrá la presión, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en el examen respeten siempre lo que les pedimos. Si es en atmósferas, en atmósferas. Si es en milímetros, en milímetros. Ahora vamos a calcular en milímetros. 62,4 milímetros de mercurio por litro, Kelvin y mol. Luego tenemos la temperatura que es 293 Kelvin. Abajo tenemos el volumen que es 5 litros, ¿no? Entonces de acá ya podemos ir hallando la presión parcial del oxígeno. Litros con litros se van, Kelvin con Kelvin se van y moles con moles se fueron. Entonces la presión parcial del oxígeno, ¿ya? Nos saldría 0,5 por 62,4 por 293 dividido entre 5. Nos da el valor de 1828,32. 1828,32. Esto es milímetros de mercurio. Esto es la presión parcial del oxígeno. Ahora vamos allá, la presión parcial del hidrógeno. Entonces vamos a aplicar la ecuación de estado, la ecuación de estado al hidrógeno. Entonces, ¿no? Al hidrógeno.
Hallamos la ecuación de estado al hidrógeno. Entonces, acá aplicamos nuevamente presión de hidrógeno ya en este caso por el volumen es igual al número de moles de hidrógeno por la constante universal por la temperatura. De acá, la presión parcial del hidrógeno se despeja también. Es igual al número de moles de hidrógeno por R y por T sobre B. Reemplazando valores, ustedes observarán que las unidades dimensionalmente ya nos han salido arriba, ¿no? Entonces, para usar tiempo, anotamos simplemente los valores, ¿no? Los moles de hidrógeno son 0,7 por constante universal 62,4 milímetros de mercurio Kelvin mol. La temperatura es 293 para todos los casos y el volumen es igual a 5 litros. Entonces, de acá la presión parcial del hidrógeno nos da lo siguiente, ¿no? 2559, 2559,65. Es la presión parcial de el hidrógeno. ¿Estamos? Presión parcial de el hidrógeno. Ahora bien, ¿cómo hallamos? Nos pide también hallar la presión de la mezcla. La presión de la mezcla se aplica por Dalton. ¿Por qué? Porque el volumen y temperatura son constantes. Podríamos aplicar también la ecuación de estado, sumando los moles, todo aquello, ¿no? Pero vamos a lo más práctico. La presión de la mezcla es igual a la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del hidrógeno. Esto es igual a 1828,32 milímetros de mercurio más 2559,65 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de la mezcla es igual a más 1828,32, 21,000, eh, a ver, tenemos un errorcito, creo, a ver, denme un segundito. 1828. Ah, sí. Aquí. Ya. Es 4,387,96. No sé si les sale lo mismo. 97, ¿no? 97. Sí, Jesús sale. Gracias. De mercurio. ¿Estamos? Entonces, estamos viendo gradualmente esto de mezcla de gases, por si acaso. Hace rato hemos visto solo aplicando moles y polvos de atón. Aquí ya estamos viendo las presiones parciales, suma de presiones parciales. ¿Cuándo aplico suma de presiones parciales? Cuando volumen y temperatura son constantes para todos los gases, incluido la mezcla. Si no ocurre esto, si el volumen y la temperatura no son constantes, apliquen lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Suma de moles, pavos atón, despejan los moles de cada pavos atón, se emplazan en la ecuación de moles y les sale la respuesta. ¿Estamos? Ya, entonces, continuemos. Ahora vamos a ver el concepto de fracción molar. Fracción molar
de cada componente simplemente es la fracción del número de moles de un determinado componente con respecto al número total de moles de todos los componentes. Es decir, es la relación de los moles de cada gas respecto a los moles totales de la mezcla. Y no se multiplica por 100. ¿Ya? Entonces, la fracción molar será igual a, por ejemplo, de cualquier gas. En este caso, simbolizamos como XGI, del componente GI. Entonces, del gas cualquiera será igual a lo siguiente. ¿Vamos? Ya. Si se reemplaza la ecuación 1,22 en 1,26, ¿ya? La ecuación, en este caso, si vamos a aplicar suma de moles, obtenemos la siguiente expresión, ¿ya? En algunos casos nos dan las fracciones molares o nos dan, perdón, los moles de cualquiera de los gases y a veces no nos dan uno. Entonces, acá mismo podemos tener la respuesta en algunos problemas. No hay que olvidarse, ¿no? Que los moles de la mezcla son iguales a los moles, a la suma de los moles de los gases que componen dicha mezcla. ¿Estamos? También podemos aplicar, por ejemplo, o despejar, si ustedes gustan, el número de moles de la ecuación de estado para transformar la ecuación 1,26 en lo siguiente. La fracción molar en función a las presiones parciales también se puede hallar, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, ¿ya? Ahí pueden observar número de moles del gas sobre el número de moles de la mezcla de uno de los gases, ¿no? Acá, si nosotros despejamos de la ecuación de estado el número de moles y reemplazamos, obtenemos esto, ¿no? Y como las constantes son las mismas, y recordemos, ¿no? La ley de Dalton les dice que en la mezcla el volumen y temperatura son constantes, entonces se van, obtenemos una expresión similar, pero en función a las presiones parciales. Entonces, la fracción molar también se puede expresar en función a las presiones parciales respecto a las presiones, a la presión de la mezcla. Cualquiera de las dos es la misma. Pueden igualar la ecuación 1,26 con la ecuación 1,28, despejar el sistema de ecuaciones. Ustedes vean cómo resolver los problemas. También tendremos que recordar que esas fracciones molares, como son una relación de las presiones o moles parciales respecto al total, si sumamos todas las fracciones molares, nos tiene que dar igual a la unidad. Tiene que dar igual a 1. La suma de todas las fracciones molares es igual a 1. Eso es bien importante. Igual para resolver ejercicios es bien importante. La sumatoria de las fracciones molares de los gases que componen la mezcla es igual a 1. Si son dos gases, entonces X1 más X2 es igual a 1. Si son tres gases, X1 más X2 más X3 es igual a 1. Si son 100 gases, entonces si suman hasta 100 es igual a 1. Esto por si acaso es N. ¿Ya? Esto es N. Esto es N. Hasta la cantidad de gases que sea necesaria. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos los conceptos de lo que es fracción molar. Una de las aplicaciones de la ecuación general es la determinación, por ese caso, de las masas moleculares o los pesos moleculares que conocemos son lo mismo, ¿no? De las mezclas gaseosas. ¿Vamos? Una de las aplicaciones importantes entonces es las masas moleculares, la determinación de las masas o pesos moleculares. Entonces vamos a determinar en este caso, para un ejemplo cualquiera, lo que me interesa acá es la ecuación, que la tienen que saber de memoria también, está también en el formulario, es la determinación de pesos moleculares para cualquier cantidad de gases. En este ejemplo vamos a hacer para 3, pero la ecuación es la misma, solo aumentamos ahí términos. Vamos a partir de la ecuación del número de moles. ¿Les parece? Número de moles es igual a la
masa de la mezcla sobre el peso molecular promedio. Fíjense que le he aumentado una basita, porque significa promedio. Promedio, ¿por qué? Porque estamos hallando un promedio de los pesos moleculares de los gases que componen la mezcla. Y de aquí yo voy a despejar el número o el peso molecular de la mezcla. ¿Estamos? Voy a despejar el peso molecular de la mezcla. ¿Ya? Es igual a la masa de la mezcla sobre el número de moles de la mezcla. Entonces, la masa total de la mezcla es igual a la suma de las masas de los gases que componen dicha mezcla. Es decir, masa de mezcla es igual a masa de gas 1 más masa de gas 2 más masa de gas 3 más masa de gas 4, etc. ¿Verdad? Si reemplazamos esto en la anterior expresión, tendremos lo siguiente. Vamos. Pero ahora la masa, recordemos, de esta misma expresión inicial, la masa, el número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Acá voy a anotar. Pero el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Si despejo, la masa es igual al número de moles por el peso molecular, ya sea para el gas o la mezcla, ¿verdad? Entonces, solamente estoy haciendo esto para el gas, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Si reemplazamos esto también a todos los gases, al gas 1, al gas 2, al gas 3, tendríamos lo siguiente. Esto es la masa 1, la gas 1, masa del gas 2, masa del gas 3, ¿verdad? Hemos reemplazado acá. De acá, ordenando, podemos ir separando términos, ¿verdad? Acá tengo la siguiente expresión. Moles del gas 1 sobre moles de la mezcla. ¿Qué es esto? Fracción molar del gas 1 por el peso molecular del gas 1. Fracción molar del gas 2 por el peso molecular del gas 2. Fracción molar del gas 3 por el peso molecular del gas 3. Estamos demostrando la ecuación que nos ayuda a determinar el peso molecular promedio de una mezcla de gases. Entonces, cuando les pidan allá el peso molecular de una mezcla de gases, tienen dos caminos, les cuento. Van a tener dos caminos. O aplican esta ecuación, en algunos problemas tienen que darse de cuenta que esta ecuación a veces les dan los moles así de los gases, que hay que sumarlos nomás, y también les dan las masas de los gases de la mezcla y hay que sumarlos nomás. Y directamente algunos problemas son tan sencillos que se resuelven con esta expresión. Entonces, ¿cuándo utilizan esto? Cuando les dan masas y moles de los gases, o ya sea los de la mezcla o de los gases. ¿Estamos? Esto viene relacionado generalmente con la presión de la mezcla, volumen, número de moles de la mezcla, T. Por ahí va. ¿Estamos? En algunos problemas. Y en otros problemas nos dan presiones parciales o moles de los gases, ya, pero no nos dan masas. Entonces nos obligan a tratar de hallar las fracciones molares de los gases que componen la mezcla. Y una vez que tienen las fracciones molares con los pesos moleculares que, bueno, no digo en todos los casos, pero en la mayoría, en muchos problemas es dato, o en algún caso hay que hallar por algún otro dato que nos den. Entonces hallamos ya el peso molecular de la mezcla gaseosa, que en general está representado por la ecuación 1,30. Si son 10 gases, entonces serán 10 términos acá, del gas 1 hasta el gas 10. Si son 2 gases, serán 2. Si son 3, serán 3 términos. 4, 4 términos. ¿Estamos? Más entonces, recuerden la ecuación esta desde el primer parcial la trabajamos. Peso molecular es igual a la masa sobre el número de moles. Algunos problemas se pueden resolver directamente con esto. O si no, con fracciones molares. Depende de los datos que nos proporcionen para aquello. ¿Estamos? Ahora bien, ya conocemos el concepto de fracción molar y la ley de Dalton. Vamos a conocer la ley de Amagat. La ley de Amagat o de los volúmenes de combinación o volúmenes parciales.
que nos dice lo siguiente. Cuando los gases se encuentran a una determinada presión y temperatura constante, el volumen total se determina como la suma de los volúmenes parciales de todos los componentes. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar. Significa que, ojo, aquí tengo que diferenciar. ¿Puedo sumar volúmenes de los gases? No, hemos dicho, porque el gas ocupa todo el volumen del recipiente que le contiene. ¿Y por qué estoy sumando acá? Acá hay dos condiciones. Sí podemos hablar de los volúmenes parciales de los gases, pero esto es una suposición que hacemos cuando la temperatura es constante y la presión de la mezcla es constante. ¿Pero qué significa esto? Veamos, analicemos aquello. El volumen parcial de cada gas, ahí está se simboliza con B minúscula, es el volumen del gas que ocuparía si estuviera solo a la misma temperatura, pero eso es solo gas, ejerciera toda la presión de la mezcla. Por eso decimos temperatura y presión de la mezcla constantes. Por eso les decía en un inicio, vamos a suponer. En la ley de Amagat, entonces, sí hay suma de volúmenes parciales, pero ya con dos condiciones, temperatura constante y la presión de la mezcla es constante, es decir, que el volumen parcial de cada gas es el volumen que ocuparía el gas si estuviera solo a la misma temperatura y ese gas en particular, ejercía toda la presión de la mezcla. Por eso decimos presión de la mezcla constante. ¿Estamos? Entonces, si ocurre esto, aplicamos Pavos-Ratón, demostramos, podemos obtener esta expresión, que la fracción molar también es igual al volumen parcial de cada gas respecto al volumen total de la mezcla. ¿Estamos? Entonces, a esto se denomina composición volumétrica. Si multiplicamos a la fracción molar por 100, ya estaríamos hablando de la composición volumétrica del gas. Matemáticamente también será igual al porcentaje molar del gas. Si a la ecuación, por ejemplo, 1,32 lo multiplicamos por 100, a esto le llamamos porcentaje molar también, podríamos llamarlo, ¿no? O lo que es más correcto es la composición volumétrica del gas. ¿Estamos? Entonces, la composición volumétrica de los gases es igual a la fracción molar, el porcentaje molar, y esto es igual a la fracción molar multiplicado por 100. Ojo, acá la condición clave es que el gas ejerza toda la presión de la mezcla. Estamos, por eso decía, estamos suponiendo que el gas vaya todo, eh, estuviera solo en el mismo recipiente, a la misma temperatura y ejerciera toda la presión de la mezcla. En ese caso hablamos de volúmenes parciales. No pueden alegremente ustedes la ecuación 1,31 aplicarla, ya, si no tiene que tener esas dos condiciones. Si no ocurre aquello, no. Es más o menos el ejemplo siguiente. Ustedes agarran un globo, ya, lo inflan y van a tener, por ejemplo, un globo inflado que tiene una mezcla de gases en lo más sencillo de nitrógeno y oxígeno. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, si ustedes desinflan el globo, ¿ya? Le quitan por algún método, pónganle el nitrógeno, solo va a quedar oxígeno. ¿Qué va a ocurrir con el volumen del globo? ¿Se va a mantener o va a disminuir? Va a disminuir, ¿no ve? Ya, es el volumen que va a ocupar si estuviese solo. La temperatura es la misma. Estamos a temperatura ambiente. Y la presión es la misma porque estamos a la presión atmosférica del lugar. ¿Ya? Entonces, el volumen del globo ha disminuido, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esto nos dice la ley de Amagat. El volumen parcial de cada gas es el volumen del gas que ocuparía si estuviese solo en el mismo recipiente
a la misma temperatura y ejercía solo la presión de la mezcla. ¿Estamos? Esa es la ley de Amagat. A ver, vamos a demostrar esta ley de Amagat mediante el siguiente ejemplito. Ahí tenemos un recipiente de una mezcla en un inicio. Acá. Decimos que la ley de Amagat me indica esto, ¿no? Que puedo aplicar suma de volúmenes parciales sí, solo sí. El gas solo va a ejercer la misma presión de la mezcla. Observen, la presión de la mezcla es P. La presión del gas A es P también. La presión del gas B es P. Estamos considerando que el gas está ejerciendo esa misma presión. Entonces, el volumen de la mezcla a la temperatura T y a la presión de la mezcla P es el que se presenta acá, ¿no? Y B sub A es el volumen del gas A que ocuparía si estuviese solo a la misma temperatura T, pero solo ejercería la presión P. Lo propio para B, ¿no? Está solo ya a la temperatura T, pero solo está ejerciendo la presión misma P. En todos los casos es P. Esa es la ley de Amagat. Entonces, podemos aplicar la ecuación de estado considerando que la temperatura es la misma para todos los gases. Y ahí estamos aplicando la ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado al gas, a la mezcla, despejamos número de moles, observen, ya P, T son lo mismo para todos. Tenemos el volumen, lo mismo para el gas A, P, volumen A, T y para lo mismo para B. Si nosotros pudiésemos recordar que el número de moles de la mezcla es igual al número de moles de A más número de moles de B. Recuerden la primera ecuación que no tenía condiciones, estamos aplicando acá, y reemplazamos las ecuaciones de estado en las cuales se ha despejado el número de moles en esta anterior ecuación, en la ecuación de suma de moles, tendríamos lo siguiente, ¿no? Y ahí ustedes observarían que como temperatura y constante son iguales, se simplifica, pero las presiones también son las mismas. También se simplifica. Entonces, obtendríamos la siguiente expresión, que el volumen total de la mezcla es igual a la suma de los volúmenes parciales de los gases que componen la mezcla. Pero, ya saben, la condición es que la temperatura sea la misma para todos y además que la presión sea la misma, o sea, la presión que cada gas ejerce es la presión de la mezcla. Con esas dos condiciones, recién se aplica la ley de Amagat. No pueden aplicar suma de volúmenes alegremente a cualquier ejercicio. Ojo. Continuemos. A ver, vamos con un ejemplito. En el ejercicio 4 nos dicen que tenemos un recipiente. En un recipiente se encuentra una mezcla gaseosa de oxígeno, nitrógeno y helio. Los volúmenes parciales son 3 litros, 5 litros y 2 litros respectivamente. Ya nos están indicando acá, ¿no? Los volúmenes parciales. Calcule el peso molecular promedio de la mezcla. Y nos dan las masas atómicas de cada gas. ¿Qué hacemos? Los volúmenes parciales de los gases, ¿cuáles son? Del oxígeno 3 litros, del nitrógeno 5 litros, del helio 2 litros. Vamos a aplicar la ecuación ya de la fracción molar en función a los volúmenes parciales. Primero, decimos que el volumen de la mezcla es igual a la suma de los volúmenes de los gases que componen la mezcla. Perdón, el volumen de la mezcla es igual a la suma de los volúmenes parciales de los gases que componen la mezcla.
3 litros más 5 litros más 2 litros. Total, 10 litros. Ese es el volumen de la mezcla. Ojo, acá nos están indicando que son volúmenes parciales. Entonces, sí puedo aplicar esta expresión. ¿Vamos? Entonces, ahora sí aplicamos la ecuación que relaciona los volúmenes parciales con las fracciones molares. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Recordemos la ecuación 1,32 nos dice lo siguiente. La fracción molar de cada gas es igual a el número de moles de cada gas, voy a anotar, sobre el número de moles totales de la mezcla. También es igual a la presión parcial de cada gas sobre el número, o la presión, perdón, total de la mezcla. Es igual también al volumen parcial de cada gas sobre el volumen total o de la mezcla. Eso es lo que tenemos que recordar primero. Entonces, en este problema no tenemos ni moles, ni tenemos presiones. Nos tenemos que ir con volúmenes parciales. Entonces decimos, en este caso, la fracción molar, por ejemplo, del oxígeno es igual al volumen parcial del oxígeno sobre el volumen de la mezcla. Esto es igual a ¿cuánto? El volumen parcial del oxígeno es 3 litros sobre el volumen de la mezcla, 10 litros. Se simplifican y obtenemos 0,3. Lo mismo, la fracción molar de el nitrógeno es igual al volumen parcial de el nitrógeno sobre el volumen de la mezcla. El volumen parcial del nitrógeno es 5 litros, el volumen de la mezcla es 10, esto nos da 0,5. Lo mismo, la fracción molar de el helio es igual al volumen parcial de el helio sobre el volumen de la mezcla. Esto es igual a 2 litros sobre 10 litros. Esto me sale 0,2. Tenemos ya las fracciones molares. Como ya tenemos las fracciones molares, podemos ahora aplicar la ecuación que relaciona peso molecular promedio con fracciones molares, pero primero hallaremos los pesos moleculares. El peso molecular, por ejemplo, del oxígeno gaseoso, como son 2 átomos de oxígeno, de un átomo es 16, por 2 será 32. En este caso, estamos. ¿Qué más? El peso molecular del nitrógeno, ¿ya? Es 14 de un átomo. Aquí tenemos entonces 28 gramos mol. Y por último, el peso molecular del helio nos dicen que es 4, ¿no? Entonces, como es un átomo de más, entonces no multiplicamos por nada. Gramos mol. Vamos. Y ahora sí aplicamos la ecuación. La ecuación nos dice que el peso molecular de la mezcla es igual a la fracción molar, en este caso, del oxígeno por el peso molecular, en este caso, del oxígeno, más la fracción molar del nitrógeno, peso molecular del nitrógeno, más la fracción molar del helio, peso molecular del helio. Reemplazando valores, 0,3 por todos están en gramos mol, así que no hay problema. Acá tendríamos peso molecular, esta es la fracción molar del oxígeno, 0,3. Peso molecular del oxígeno es 32 gramos mol, ¿ya? Acá la fracción molar del nitrógeno es 0,5, 0,5 por el peso molecular del nitrógeno es 28 también gramos mol, más la fracción molar del helio es 0,2 por el peso molecular del helio es 4. Entonces, el peso molecular de la mezcla, como todos estaban en gramos mol, anotamos gramos mol, ya se puede determinar. 0,3 por 32 más 0,5 por 28 más 0,2 por 4. Nos sale el valor de 24,4.
24,4, que sería la respuesta. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Aquí estamos aplicando la ecuación de fracciones molares, pero considerando los volúmenes parciales. ¿Estamos? A ver, vamos con otro ejercicio. Nos dicen la composición volumétrica del aire es 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón. Hallar el peso molecular promedio del aire. Entonces vamos resolviendo, ¿no? Considerando los pesos atómicos, ¿no? Del oxígeno 16, del nitrógeno 14, del argón 40. Resolvamos entonces. La composición volumétrica de los gases es, ahí está, 21, 78 y 1. Vamos a entonces hallar las fracciones molares aplicando la ecuación 1,33. Ya. Pero vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Recordemos que teníamos nosotros que la composición volumétrica era igual a la fracción molar multiplicada por 100. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué hacemos para hallar la fracción molar? Como está multiplicado por 100, lo único que hacemos es dividir por 100 y con eso hallamos la fracción molar. Entonces, cuando les den composición volumétrica, ya les han dado fracción molar. ¿Y qué hacen? Dividen sobre 100 y asunto arreglado. Ya tienen la fracción molar a partir de la composición volumétrica. ¿Estamos? Entonces, hacemos esto, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar, para el oxígeno, si el porcentaje en volumen del oxígeno, es decir, la composición volumétrica del oxígeno es 21%, dividimos sobre 100, entonces, vamos a hacer el primero, los demás rápidamente, entonces, a ver qué tenemos, la fracción molar del oxígeno es igual a 21% sobre 100%, sobre 100%, ya, y nos va a dar igual a 0,21, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer para hallar la fracción molar de el nitrógeno, pero ya directamente con el resultado. 78% sobre 100% es 0,78. Lo mismo para el argón, en este caso la fracción molar del argón será igual a 1% sobre 100, 0,01. ¿Vamos? ¿Qué más podemos hacer? Acá podemos determinar los pesos moleculares. Peso molecular del oxígeno, ya hemos visto 16 por 2, 32 gramos mol, porque su peso atómico es 16 por 2, 32. Tenemos también el peso molecular del nitrógeno, es igual a 14 por 2, 28 gramos mol. Y por último, el peso molecular del argón, que es igual a, en este caso, eh, es un gas monoatómico, recordemos, es un gas monoatómico, el argón, por lo tanto, se mantiene con 1. Entonces, el peso molecular del argón será, en este caso, 40 gramos mol. Ojo, ¿vamos? Ahora bien, aplicamos la ecuación que relaciona el peso molecular promedio de la mezcla en función a las fracciones molares y los pesos moleculares, ¿no? Entonces, tenemos la fracción molar de el nitrógeno, peso molecular de el nitrógeno, más la fracción molar de el argón, peso molecular de el argón. Reemplazando valores, todos tengamos mol, tenemos acá 0,21 para el oxígeno por 32, que es su peso molecular, gramos mol, más 0,78 fracción molar del nitrógeno gaseoso
por 28, que es su peso molecular, gramos mol, más 0,01 por, en este caso es por 40, que es su peso molecular, ¿no? Entonces ahí tenemos por 40. Todo está en gramos mol, entonces podemos hallar el peso molecular de la mezcla gaseosa. Entonces tenemos 0,21 por 32 más 0,78 por 28 más 0,01 por 40. Nos sale el valor de 28,96 gramos. Entonces, mucho cuidado. En muchos formularios, ustedes van a encontrar peso molecular del aire 28,96 y en otros formularios van a considerar el peso molecular del aire igual a 28,84. De hecho, si ustedes hacen el cálculo del peso molecular del aire con lo más clásico que conocemos, aire, oxígeno 21%, nitrógeno 79%, ¿ya? Solo considerando oxígeno, acá sí va oxígeno y nitrógeno, pero del nitrógeno ya su composición volumétrica es 79, le sale el valor de 28,84. Y muchos se preguntan, pero ¿por qué en algunos formularios, en algunos textos, nos dan el peso molecular del aire igual a 28,96? Si a mí me sale 28,84, aquí está la consideración, ¿no? Aquí estamos considerando el argón más que existe en el aire, ¿no? Por eso sale 28,96. En los problemas, si les dan la composición del aire, trabajen con esos valores y hallen de esta forma el peso molecular del aire. Si no les dan, pueden considerar 28,84, ¿ya? O en este caso, si les damos algo más, 28,96. ¿Está bien? Lo más recomendable es, si no les dan 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Es lo clásico, ¿no? Pero aquí les estoy demostrando que de dónde sale ese 28,96 que van a encontrar en mucha bibliografía. ¿Estamos? Entonces, aquí quedaremos. Ya, aquí quedaremos.